El Eterno les bendiga, amados hermanos, amigos que van a ver este video. Vamos a hablar de la palabra del Señor en esta mañana. Para eso yo quiero que leamos Mateo 24:3 en adelante. Mateo 24:3. Dice así la Santa Escritura: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y terremotos en diferentes lugares. El 8. Y todo esto será principio de dolores. Vamos a estar hablando en esta mañana bajo un pensamiento, una pregunta de los discípulos respondida por Jesús. Una pregunta de los discípulos respondida por Jesús. Dice que Jesús salió, en el versículo 1 del capítulo 24 de Mateo, dice que Jesús salió del templo y iba recorriendo aquellos edificios, viendo el templo, pero dice que el Señor les dice a sus discípulos: ¿veis todo esto? Vendrá tiempo que aquí no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en el año 70 esta profecía se cumple. En el año 70 el emperador Tito de Roma destruyó el templo y los edificios que habían en Jerusalén. Hasta el día de hoy no hay templo en Jerusalén. Dice que el Señor se fue al monte de los olivos y los discípulos se le acercaron aparte, los 12, y le dijeron: Señor, dinos qué habrá de tu venida, qué habrá de señales y cuándo serán estas cosas. Los discípulos le hacen, en una sola pregunta, le hacen tres. ¿Cuándo serán estas cosas? La primera que les dice: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La respuesta del Señor es bien importante. Él les dijo: mirad que nadie os engañe. Esa es una de las primeras preguntas respondidas del Señor. La número 1, mirad que nadie os engañe. Hoy en día la gente se deja engañar bien fácilmente. A la gente se le ha hecho creer que Cristo ha venido a la tierra, cuando el Señor dice que Él no viene con referencia a esta tierra, sino que viene en el aire. Allá en la carta de Tesalonicenses, en la segunda carta, en el capítulo 4, en el 16, dice que Él viene en las nubes. Y dice la palabra que levantará a sus escogidos, y Él no viene con referencia a este mundo. Pero muchas personas han sido engañadas y se le ha dicho: aquí está el Cristo. El último Cristo que se levantó fue un señor de Colombia llamado, de apellido Miranda. Este engañaba a la gente diciendo que él era el Cristo. Pero el Señor dice: mira que no seas engañado. La primera respuesta del Señor a sus discípulos, que cuando iban a hacer estas cosas y qué señales habrían de su venida y del fin del siglo, Él dice: mira que no seáis engañados. Hoy en día la gente se deja engañar fácilmente. En el versículo 11 el Señor hace una aclaración aquí, dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hoy en día se han levantado muchos falsos profetas diciendo: el Señor dice, cuando el Señor no les ha hablado. Hoy en día hemos visto nosotros cuántos profetas falsos, y esto es una señal de la venida del Señor. Que nadie os engañe. Allá andan muchos, ¿verdad?, tirando a la gente por el suelo y no le dicen de qué fue que la sanó el Señor, porque el Señor cuando vino a la tierra no vino a botar a nadie, sino que le decía:
tus pecados te son perdonados, levántate y anda. No lo tiraba para allá, para el suelo. Así que hoy en día muchos profetas falsos se han levantado y esta es una señal. Falsos cristos, falsos profetas. Número 2, oiríamos de guerra y rumores de guerra. Ya se dio una guerra, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y se oyen rumores de guerra. Nadie puede estar exento a no escuchar que se habla de guerras. Hoy hace poco Irán y Estados Unidos ya se estaban poniendo los guantes para una guerra, porque mataron, ¿verdad?, a un general iraní. Así que qué importante es que nosotros entendamos que esta otra pregunta respondida del Señor es guerra y rumores de guerra. Y nosotros ya vimos esto y aquí lo explica el Señor en el versículo 6 y parte del 7. Dice así el versículo que leíamos: y oiréis de guerra y rumores de guerra, mas es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esa es otra respuesta del Señor. La número 2. La 3, el Señor dijo que habrían pestes. Peste es una enfermedad. En Egipto se dieron, ¿verdad?, las 10 plagas. Esas eran enfermedades para los egipcios. Peste es insuficiencia renal, sida, cáncer, diabetes y toda una rama de enfermedades que se han levantado hoy en día. Estos son pestes y lo que estamos viviendo hoy en día también es una peste. Así que hay que tener mucho cuidado, amados hermanos. Estas son las respuestas que Jesús dio a una pregunta que le hicieron sus discípulos. La pregunta que ellos hicieron, la hicieron basada en una sola, pero preguntando 3 cosas. Pero vemos de que el Señor le dice, van a haber pestes. Y hemos visto y estamos viviendo este tiempo. Número 4, hambres. En el mismo versículo 7 dice así: habrá pestes, dice, y hambres. Hoy en día nosotros hemos visto más en los países africanos que los morenitos allí, los niños todos desnutridos, ha habido hambre. Hay países que están sufriendo de hambre. Y esta fue una de las respuestas de las profecías del Señor que habrían al final de los siglos. Hambre. 5, terremotos en diferentes lugares. ¿Será que donde usted está alguna vez ha temblado? Hágase esa pregunta. Rusia ayer sufrió un terremoto de 7.5. Allí lo estaban dando los predicadores de Puerto Rico. Yo lo publiqué allí en mi cuenta de Facebook. Puede ver de que terremotos han sucedido en diferentes lugares y seguirán habiendo terremotos. Esta es una señal de la venida del Señor. Y dice el 6 que iba a haber maldad. Dice el versículo 12, lo vamos a leer para que salgamos de la duda. Y por haberse, dijo el Señor, multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad que hoy estamos viviendo hace que muchos ya no quieran ni venir a la iglesia. Hoy que tenemos cerrado este templo aquí, hay personas que en vez de estar tristes porque el templo se ha cerrado, alegres están. Y siendo tal vez cristianos, entre comillas, porque no les gusta congregarse. Y dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Hoy en día no hay amor, se ha acabado el amor. Hasta a veces en cristianos, entre mismos nosotros nos llevamos mal, cuando la palabra del Señor lo habló de que el amor de muchos se iba a enfriar. Así que yo voy cerrando aquí con el punto número 7, que dijo el Señor, otra señal, que iba a ser predicado el evangelio en todo el mundo. El versículo 14 dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hoy en día yo he visto por las redes sociales muchos compañeros predicadores hablando de esta bendita palabra.
de esta palabra bendita. Así que esta pregunta fue respondida por Jesús. La primera, que no nos dejáramos engañar por falsos profetas, falsos cristos. Segunda, que iban a haber guerras y rumores de guerra. Y tercera, pestes. Y es lo que estamos viviendo hoy en día. Pestes, enfermedades, hambres. El cuarto. Quinto, terremotos en diferentes lugares. Sexto, la maldad hace que el amor se enfríe. Y séptimo, que este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Así que este mensaje ya está llegando a todo el mundo, porque todo mundo tiene internet y el mensaje ya se está predicando en todo el mundo. Así que la venida del Señor está cerquita. Así, busquemos al Señor hoy, que hay oportunidad. Dios me les bendiga a todos.